amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Oseas capítulo 3, del 1 al 5. ¿Quién está conmigo, hermanos? Amén. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vamos a orar. Eterno Padre, una vez más en tu presencia venimos delante de ti, Señor, con toda la capacidad que tenemos, pero con la intención de adorarte, glorificar tu nombre, exaltarte. Te pido, Padre, que tú obres de manera especial en nosotros, que tú muevas corazones, Padre Celestial, en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas de tal manera que seamos transformados de día en día. Queremos de verdad que a la hora de la predicación entender que es tu voz que está hablando. Ayúdame, Padre, a no meter mano como hombre, sino dejarme usar por tu Espíritu Santo con todo lo que quieres decir en esta mañana. Si hay alguien que no conoce a Cristo, como siempre te pido, Señor, como cada domingo, que hoy sea su día de salvación, porque la verdad, la razón de ser de la predicación cada domingo es edificar a los creyentes y traer salvación a quien no la tiene. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. El libro de Oseas es una de las ilustraciones más profundas del amor de Dios en toda la Biblia. Y en verdad es increíble cómo Dios usa la tragedia de Oseas, que tuvo una mujer que le fue infiel, para traerla vivificada y convertirla en una predicación para ejemplo de todos. Es increíble cómo Oseas aquí representa a Dios, Gomer representa a Israel, y podemos ver también de que la infidelidad matrimonial no opaca en ninguna manera el amor redentor de Dios. Nunca, nunca. Este pasaje responde a la gran pregunta: ¿cómo ama Dios a los pecadores rebeldes? ¿Cómo lo ama? Con amor redentor, con amor restaurador. Dios ama redentoramente en la esfera y en la gracia que al final termina en Jesucristo. Termina finalmente en lo que ha provisto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo vamos a aplicar en esta mañana. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. En el versículo 1 podemos ver que me dijo otra vez, ve, ¿y qué dice? Ama a una mujer amada de su compañero, aunque ¿qué? Adúltera. Adúltera. Hermanos, Dios no cambia. Dios tomó a Israel como su pueblo, pero Israel le fue infiel, abandonándolo. ¿Por eso cambió el amor de Dios hacia su pueblo? En ninguna manera. Dios ama a Israel. Dios ama a su pueblo. Dios ama a la iglesia. Israel había rechazado a Dios siendo infiel, yéndose a otros dioses. A pesar de todo lo que había hecho Dios en Egipto durante la travesía de los 40 años en el desierto, a pesar de conquistar la tierra y darle victorias, Israel se comportaba como una mujer adúltera, yéndose con otros dioses, alterando el pacto de su Dios. Pero el amor de Dios nunca cambió. Israel abrazaba la idolatría. Israel estaba en todo momento menospreciando el pacto que Dios hacía con ellos para cuidarlos a ellos mismos. Sin embargo, allí estuvo Dios
para ella. Si buscamos en Jeremías capítulo número 3, versículo 20, cuando usted oye la adúltera, es el nombre que se le da espiritualmente a Israel. Espiritualmente adultera. Y es lo que es un adulterio. Cuando usted tiene un contrato matrimonial con alguien, es un pacto donde no puede ser alterado, incluyendo a un tercero. Dios le decía a Israel: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Le dio mandamiento de que no te harás imágenes de delante de mí. Aún así Israel se comportó como una esposa infiel. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel, ¿qué hizo la esposa infiel? Abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Prevaricar es estar totalmente en contra, de manera sublevada en contra de Dios. Eso es lo que significa. No solamente fue una infidelidad escondida, fue algo con alevosía y con rebelión en contra de Dios, quien le rescató y lo redimió. Dios sigue mostrando su amor. El amor de Jehová nunca cambia para el pueblo de Israel. Pero aquí vemos algo glorioso. Aquí vemos algo glorioso. Hermanos, si lo traemos a la aplicación nuestra, cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros somos infieles, Dios no deja de quererte. Amén. Dios te sigue amando. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a pesar de que Dios nos ama, Él no tolera el pecado. Él no pasa por alto lo que hemos hecho mal. Él no va a decir: porque yo te amo, te voy a dejar pasar por alto esto, porque entonces Dios no sería justo. El amor apunta efectivamente en corregir el mal. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8, y vamos a ver algunas declaraciones que a veces escuchamos y realmente suenan bonitas y románticas, pero hay que entenderlo de la manera correcta para que nosotros tomemos ejemplo de Israel. Que aunque nosotros seamos infieles para con nuestro Dios, eso no quiere decir que Dios aprueba el pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos 5, 8. Muchos se lo saben de memoria. Dice más: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no dice Dios te ama con tu pecado, Dios te ama con tu pecado, como para que te quedes igual. Lo que quiere decir es que Dios te ama a pesar de tu pecado. Es diferente. El amor de Dios no se manifiesta ignorando el pecado. Se manifiesta enviando la razón o la forma para redimirte tu pecado. Te ama manifestando la solución de lo que necesitas para abandonar tu pecado. Dios desea que ese pecado en ti cambie. Y es la pregunta, entonces, ¿ama Dios al pecador? ¿Ama Dios a las personas que pecan? La Biblia presenta varias verdades que la gente a veces, la manera que se la enseñan, la verdad, cuando dicen que Dios me ama, no lo hace recapacitar en sus faltas y seguir, porque entienden que Dios como quiera lo va a amar. Tenga cuidado con eso, porque Dios dice que te ama, pero te provee para que tú abandones y te arrepientas de lo que realmente te separa de Dios. Pero Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿De acuerdo? Dios ama porque de tal manera, vamos a ver más adelante, amó Dios al mundo. Pero oye lo que hizo. No te dijo que te va a perdonar el pecado y ya, y tú sigues los tuyos. No. Te dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es santo y justo también. O sea que en un momento dado Él va a castigar el pecado. Lamentablemente,
El problema es que mucha gente cree que el amor de Dios cambia porque realmente castiga el pecado. No, para nada. El amor de Dios ya puso su primera piedra, ya puso a lo más valioso. El amor de Dios puso a Jesucristo para resolver nuestro problema con Dios, que es el pecado. Si nos vamos a Juan capítulo 3, (3:36), yo quiero que ustedes lo lean, por favor. Vayan conmigo, 3:36, Juan 3:36. Mira qué dice: el que cree, ¿qué dice? Pero el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Me entiendes cómo es la cosa? Yo te amo, yo te promociono a mi hijo, pero es la manera de yo de manifestar mi amor hacia ti, porque la manera de borrar tus pecados y tus rebeliones es a través de mí. Ahora, ¿qué pasa y por qué condena? Bueno, porque en ti hay un rechazo por aquel que puede borrar tu pecado. Dios mostró su amor entregando a su hijo. Y no fue un amor sentimental, fue un amor sacrificial. Para Él amarnos, perdió. Para Él rescatarnos, entregó a su hijo. ¿Entregaría usted a su hijo, a quien usted engendró, para salvar la vida de otros que han fallado y ponerlo a Él? El amor fue muy grande. Decía yo a mi hijo cuando yo estaba estudiando esto, y decía, mira qué amor tan grande hizo Dios por nosotros. Es como que hubieran delincuentes afuera, robaron, mataron una casa, saquearon, los agarró la policía para darle un juicio y dar una pena de muerte. Imagínate que yo te agarre a ti, mi hijo, le diga, no, todo lo que ellos hicieron, la culpa, échensela a mi hijo, y la condena también a él. Abrió los ojos así. ¿Cómo? Eso fue lo que hizo Dios por nosotros, por amor. Ahora, aquí sucede algo y tenemos que tener muy en cuenta esto. Cuando Dios muestra el amor hacia nosotros, hay una idea como de que, bueno, todos vamos a ser salvados como quiera porque Dios es muy bueno. Y al morir en la cruz, Jesús lo hizo por mí, porque Él murió por todos. Entonces hay una idea que yo me puedo quedar con mi pecado y a pesar de eso, Dios me ama. No dice eso la Biblia. No dice eso. Él te ama y te ofreció a Jesús. Ahora, y mostró ese amor, como dice 1 de Juan 4, 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo, pero es para que vivamos por Él. ¿Qué pasa si no vivimos en Cristo? Estamos muertos, estamos condenados. La ira de Dios está sobre nosotros. No es una contradicción, es que Él pone la pieza de paz. Él es el que pone la intención de acercarnos a nosotros y tratar de reconciliarnos con su Hijo Jesús. Pero el que no recibe lo que Dios le está dando, hermanos, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Dios o el que no lo recibe? Es el que no lo recibe. Y por eso hay tanta gente que se hace atea, porque entiende que Dios tiene que amarlo a pesar y con todo sus faltas, sin arrepentimiento y sin consecuencias. Hermanos, el amor de Dios tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y fuera de Cristo, un hombre no puede experimentar plenamente el amor de Dios, el amor redentor de Dios, a menos que lo acepte en su corazón como Señor y Salvador, entendiendo sus faltas. La verdad que el amor de Dios es redentor. Oseas tuvo que pagar un precio por comer. Tuvo que pagarlo. En el versículo 2 de nuestro pasaje dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada.
Gomer, una mujer que Dios le había dicho cásate con ella, pero ella se fue con otro. Mira lo que hizo tu mujer, así me hizo Israel conmigo. Yo la compré, la redimí, la limpié, le di un lugar, le di una posición, y simplemente ella adulteró. El amor de Dios no cambió, sino que la redimió a pesar de su mal nuevamente. Así nosotros a veces fallamos vez tras vez, y Dios nos busca, y Dios nos ama, y Dios nos manifiesta su amor, y nos manifiesta que quiere una reconciliación con nosotros. ¿Te ha pasado que el desánimo te lleva a abandonar la fe? No voy más para la iglesia, no quiero servir más en esta posición que tengo. Hay a veces un desánimo, por cuidado, porque a veces eso te puede llevar al pecado. Entonces adulteraría delante de Dios, sirviendo otras cosas y poniendo otras cosas primero que Dios. En la aplicación de Cristo a la iglesia, en verdad Cristo pagó el precio por nosotros. ¿Sabe usted? Así como Oseas pagó por su mujer, es un reflejo de Dios de Israel, así Cristo pagó por su iglesia. Primera de Pedro, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 18 y 19 dice, ¿están conmigo, hermanos? Sabiendo que fuisteis, pagó el precio, nos redimió, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó eso por nosotros, pagó con su sangre. Hermanos, valoremos esto. Nosotros fuimos comprados por precio, así como Oseas compró a Gomer. Y es una ilustración que nos cae a nosotros para entender que nuestro Dios nos amó con un amor redentor, pagó por nuestro precio. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Es la muerte. Merecemos morir cada vez que pecamos, y a veces, a pesar de ser redimidos, tenemos una práctica pecaminosa. El amor de Dios es redentor. Recordemos que pagó un precio. El amor de Dios busca la restauración, no la permisividad. Otra vez les digo, el amor de Dios busca la restauración, no el permitir el pecado. Versículo 3 de nuestro pasaje dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, después que pagó. Y le pone condiciones, porque el amor de Dios tiene condiciones. A veces creemos que no, Dios me habla incondicionalmente para poder hacer lo que me da la gana. No, aquí dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Hermano, el que se casa tiene que entender que ya el capítulo de otros candidatos ya se cerró. Y si tiene un esposo o una esposa, se cerró esa área de su vida. Cuando Dios redime a su pueblo, nosotros como iglesia, nosotros ya nos debemos a nuestro Señor. Así que tenemos que ajustarnos a Él, someternos a Él, y no andar brincando ni coqueteando con las cosas de las cuales Dios nos rescató. Dice la palabra del Señor, tú serás mía durante muchos días. Oseas no restauró a Gomer para dejarla igual. Cuando Dios te redimió, no fue tampoco para que siguieras igual con la forma que hacías antes, la forma de vivir, la vieja manera de vivir. Lamentablemente, hay una proclamación que hacen muchas iglesias, y es algo peligroso, porque a veces se dice, Dios te ama tal y como eres, ven así. Y tenemos de acuerdo de que la gente puede venir a escuchar palabra de Dios en su condición de pecador, porque aquí venimos a hablar la palabra del Señor con el fin de que deje su pecado. El asunto es que a veces lo dicen
para que las personas se sientan cómodas con su pecado, sirviendo a Dios pensando que no hay problema. Y es por eso que hay gente que llega a esos lugares, son lugares que se llenan porque simplemente no le hablan más del pecado favorito, no lo llaman al arrepentimiento, no lo condenan y le dicen lo que haces es pecado. Tenemos que mantener la posición bíblica del pecado, llamarle pecado como es y decir las cosas exactamente como lo son. Por eso hay tanta gente que se mete en estos lugares y a veces siguen viviendo en adulterio, siguen viviendo en fornicación, como dice aquí en Oseas, siguen viviendo en idolatrías, siguen viviendo en homosexualismo, lesbianismo, en orgullo, en apego al dinero, porque realmente acomodan y van a ese lugar y le dicen, no importa, tú puedes vivir como quieres. No, cuando Gomer fue rescatada, Dios le puso límites. No fornicarás, ni te meterás con otro varón, ni vas a ir a rendirle honor a otros baales. No, tú tienes que tener un compromiso con tu Dios. A los que se han convertido en el Señor, o los que tienen poco tiempo o mucho tiempo, deben hacer un compromiso con el Dios que dijeron servir, con el Dios que dijeron que iban a entregar su corazón, haciendo lo que Dios manda, alejándose del pecado y buscando la gloria de Dios. Hay muchos artistas que yo no dudo que de verdad haya pasado una transformación en su corazón, que en verdad Dios le haya tocado sus vidas para el arrepentimiento, pero lamentablemente llegan a lugares donde le dicen, tú puedes seguir con tu carrera, no importa, y siguen apegados al mundo, al dinero y a un sinnúmero de cosas que los ata a su vida pasada. Hermano, si tú te convertiste y te arrepentiste, Dios pagó por tus pecados y te redimió con su amor redentor, es para que abandones la vida pasada, es para que ya no vengas otra vez después que estás roto, que estás dañado y Dios te quiere reparar, volver otra vez a tu vida pasada. No funciona así. Yo no sé si ustedes conocen, pero cuando yo estaba en el mundo sí lo conocí, a un cantante boricua llamado Héctor Delgado. Yo no sé si usted llegó a bailar sus canciones o el reggaetón. El hombre llenaba un estadio de 8,000 personas, 50,000 personas, y era un reggaetonero de Puerto Rico pegadísimo. De repente Dios transformó su vida y como testimonio y como prueba de fuego para él, cayó en la ruina. Le ofrecieron otra vez contrato multimillonario y dijo, si Dios me sacó del fango, yo no vuelvo para el fango. Bendito sea Dios. Y no volvió a cantar jamás. Digo que lo único que le quedó de sus pertenencias pasadas, porque la gente veía una apariencia de un hombre poderoso, un hombre rico, pero había un vacío en él tan grande que cuenta como testimonio que estaba en un 8º piso y se paró enfrente para tirarse y quitarse la vida, porque a pesar de las grandes sumas de dinero que cobraba, había un hijo que estaba muriendo y él no lo podía controlar con su dinero. A pesar de alegrar a millones de personas con sus discos, supuestamente alegrarlo con lo que al mundo le gusta, él estaba totalmente depresivo y entendió que lo que le hacía falta en su vida era salvación en Cristo Jesús. Hermano, y no ha vuelto otra vez a ser tentado, porque tuvo el entendimiento y la instrucción de que una vez redimido no puede jugar con el pecado, no puede estar coqueteando entre una agua y otra agua. Debe de ser definido. Así, de esta misma manera, hermanos, nosotros somos redimidos con el poder de Dios a través de Cristo Jesús, mostrándonos su amor. Él pagó con su sangre. Nosotros debemos, en el momento que decidimos, hacer un compromiso con Él y no con el pecado. Yo te hago una pregunta: ¿estás siendo tentado a volver atrás, a hacer las cosas que tú hacías?
estás siendo tentado otra vez a volver a hacer aquellas cosas que realmente te separaban de Dios, ten cuidado, porque tú fuiste comprado por precio. Y Dios te ama y pagó con la sangre de su Hijo el pago de tus pecados que te hacían salvo. Así que si un día te desvías, déjame decirte que Dios te restaura y Dios te busca y manifiesta su amor, pero realmente no te aproveches de la bondad de Dios y el amor restaurador para tú hacer lo mismo, y a veces tú ves como que no hay consecuencias, pero sí las hay, y sí le va a haber. Dios te da chance hasta el día que viene el juicio en tu vida o viene un castigo de parte de Dios, para que entiendas de que Dios está en control. En el versículo 3 del capítulo 4 de 1 de Pedro nos dice, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3: baste ya el tiempo de cuando pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando como andaban los gentiles en el pasado antes de venir a Cristo: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Porque es que el mundo te dice, vive como quieras, tú lo que eres cristiano, pero tú disfruta de la vida, y llamas a disfrutar la vida a continuar en el pecado que hacían, lo que hacían en la carne. Aquí el apóstol dice a los hermanos de la dispersión: cuidado, ya ese tiempo pasó. Dice la Biblia: que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ya pasó eso. Dios hizo cosas nuevas, ya te redimió. Yo sé que el amor de Dios es tan grande que a veces su misericordia, como dije, abusamos de ella. Pero hermano, no se juegue con Dios. Dios no puede ser burlado. Que Dios esté quieto y tranquilo. Dios se toma su tiempo para llamarte a cuentas. Es posible que estás en algo que quizás no te vemos, o algo que entiendes que estás mal, en oculto, y piensas que Dios no está haciendo nada. Dios disciplina al que asume como hijo. ¿Sabe usted? Si tú eres hijo de Dios y estás andando en andanzas que a Él no le agradan, vas a tener las consecuencias del castigo de Dios. Hay gente que piensa que si Dios te ama no me va a castigar. Al contrario, si Dios te ama, te castiga. Porque Él dice en Hebreos 12, dice, Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El amor de Dios no es permisivo, no es permisivo. Te hago una aplicación aquí rapidito a los padres. Amar a tu hijo no quiere decir soportarle sus berrinches y pasar por alto el castigo. Debes disciplinarlo, porque si lo amas, debes hacerlo. Debes reprenderlo y llegar a una etapa de poco a poco, hasta que si tienes que usar la varita, úsala. Esa varita mágica te lo hace ellos entender rápido, que se mueven y brincan y saltan, y tú le digas: hey, mira aquí donde está, derechito, sí señor. Yo le llamo, ¿quieres que te busque la negrita? La contentona, la que te pone contento, que te pone a brincar. Porque hay un punto que uno ama tanto a sus hijos que no lo quiere ver llorar. Pero muchas veces, hermanos, aprendiendo de Dios, sus hijos, su pueblo, debemos hacer un esfuerzo y disciplinarlos para que aprendan a obedecerte. Así Dios con nosotros, como iglesia ya redimida, Él nos ama, Él nos busca, nos restaura. Si caemos, Él nos trae de las manos de vuelta. Cuando estamos lejos, Él se acerca y nos acerca. Pero cuando nosotros no entendemos, abusamos de su gracia y su misericordia, entonces ahí viene la disciplina de Dios. Ahí viene donde Dios dice: oye, déjamelo a mí. Decía esta semana que a veces uno quiere tomar ciertas atribuciones que Dios no le da a uno. Moisés sacó al pueblo,
le hablaba al pueblo palabra de Dios. Él decía, Dios dice que hagan esto, pueblo de Dios. Ellos hacían lo que le daba su gana. Hermano, no fue Moisés que disciplinó. ¿Quién fue que disciplinó? Dios disciplinó. Porque no escucharon la voz de su siervo Moisés. Y Moisés les hablaba, les hablaba, les hablaba. Llega un punto donde Dios dice, óyeme, mira, vamos a exterminar este pueblo y vamos a hacer otro. Hasta ahí llega Dios, porque Dios, como dije, es fuego consumidor. A Dios le daba, como dice en mi país, 3 pitos y 5 flautas, a abrir la tierra y todos descienden al infierno vivos. Punto. Así hace Dios. Y de repente tuvo que Moisés que clamar, ya no lo hagas, por favor, déjalos, perdónalos. Porque hay parte del pueblo de Dios que lo tienta y cree que Dios no está pendiente. Hermanos, como pueblo de Dios tenemos que tener en cuenta de que servimos a un Dios vivo, y que porque está silente no quiere decir que no disciplina a su pueblo. Entonces, hermanos, no veamos el amor de Dios como para abusar de Él, sino como una oportunidad para el arrepentimiento. Vayamos a Romanos capítulo 1 y veremos qué dice acá. Romanos capítulo 1. Es increíble como a veces nosotros somos duros. Igual hay 2 pasajes aquí de Romanos. El capítulo 1 habla de que a veces la gente conoce a Dios, pero es algo que le pasa por un oído y le salta por otro. Muchos de ustedes que están aquí sentados y yo conocemos a Dios. No nos hace falta información de quién es Dios. El problema es nuestro corazón y nuestra actitud hacia Él. En el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, ¿están conmigo, hermanos? Dice, pues habiendo, ¿qué dice? Conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y más adelante dice 24, por lo cual también Dios los entregó. Ya se cansó. Estoy hablando de no cristianos en este caso. Los entregó. Ya me cansé. Así hace Dios. Ya te prolongué mi misericordia. Ya hay momentos que hay un tope. Hay gente que se aprovecha de esa misericordia de Dios y no entienden que esa misericordia lo que hace es llevarlo al arrepentimiento, llevarlo a la reflexión de que estás delante de un Dios santo. Quiero que sepa, hermano, que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, ¿ok? Mucha gente dice, ok, ya yo no estoy bajo la ley, por lo tanto no importa. Yo estoy bajo la gracia, yo tengo una libertad en Cristo para hacer ciertas cosas. Espérate un momento. El amor de Dios fue puesto en tu corazón por su gracia, pero eso no es una licencia para hacer lo que te da la gana. Hablando referente a esto, el apóstol Pablo dice, Romanos 6, 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. En otro lado, en 1 de Pedro le dice, oye, mira, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, lo lee en casa. O sea, la gracia de Dios te da libertad, pero es para no hacer lo malo, es para hacer lo correcto. Por lo tanto, el amor de Dios no puede ser abusado, mis queridos hermanos. Por años haciendo lo mismo sin ver resultados. Dios traerá disciplina. La restauración verdadera, de verdad, tiene que producir cambios. Tiene que producir cambios. Si Dios te está llamando la atención y te está rescatando, y tú vuelves y te vas y vuelves y te rescata, y hay un momento que te vuelves descarado, a pesar de conocer a Dios, hacer lo que tú quieras, hermano,
Si no hay un cambio, analiza tu corazón, porque la verdad habrá consecuencias. Y se lo advierte aquí en nuestro pasaje, ya, en nuestro último punto. Dice, versículo 4. Versículo 4 de Oseas 3 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, o sea, no va a haber palabra de Dios, sin príncipe, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafín. O sea, no va a haber consultas a profetas ni a sacerdotes. Un día Dios le va a quitar por estar en su pecado todo. ¿Y sabe lo que significa eso? Cuando tú le quitas a un pueblo a Dios, es un pueblo en caos. Israel insistió tanto en su pecado, a pesar de que Dios lo estaba rescatando y renovando por su amor, que lo dejó 400 años en el silencio, y fueron los años más oscuros de esa nación. Iglesia, aprendamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Aprendamos a que, así como hizo con Israel, ha hecho con nosotros, nos ha redimido para glorificarle a Él y solo a Él. Y que el amor de Dios es para glorificarle y poder actuar en consecuencia del amor que Él nos está dando. A veces nos desviamos y Dios nos rescata. No seamos necios volviendo otra vez a las cosas del pasado, porque el propósito final del amor de Dios, otra vez, es la restauración de nosotros. Otra vez, hermanos, si tú tienes un corazón para volver atrás, yo te pregunto: ¿a quién tú sirves? ¿Por quién estás aquí? ¿Por quién te cambiaste hoy? A escuchar qué viniste. ¿De qué depende tu fidelidad hacia Dios? Porque aquí habla básicamente de fidelidad, a pesar de que Dios nos ama. Nuestro amor depende de qué hacia Dios. Hermano, que tu amor dependa de lo que Él hizo, de que te compró por precio, de que te rescató. Estabas vendido al pecado, estabas esclavizado al pecado. Volver atrás es idolatría, ¿sabe usted? Israel estaba dedicado a los dioses. Dios los rescata, y cuando los rescata vuelve otra vez y se va a los dioses. ¿Cuál es el Dios por el cual tú estás siendo infiel a Jehová? ¿Cuál es el Dios que tú estás poniendo primero? Por eso es que la idolatría es un pecado grave, porque yo estoy dejando al Dios que me redimió y que pagó por mí, me limpió del pecado, por algo que creo más grande. ¿Qué te está evitando servir? ¿Qué te está evitando ser fiel a Dios? Actuar en consecuencia al amor redentor que tiene delante de ti. Debemos responder de la manera correcta. Y todo esto apunta al Mesías, porque siempre Dios da esperanza. ¿Sabe usted? Como yo digo, no todo está perdido. Quizá hoy estás escuchando este mensaje, quizá tu corazón está destrozado, está desanimado, pero déjame decirte, lo más grande que ha pasado es que a pesar de eso Dios te ama, te quiere restaurar y te recuerda que después de todo el espectáculo que nosotros vemos que hace Gomer, Dios le da la provisión de la restauración a través de Cristo. Aquí está Cristo en este pasaje número 5. En este versículo 5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David, que representa a Cristo, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vuelve a Cristo. Ama a tu Dios y su bondad. Nosotros debemos entender cuál es la razón de yo seguir caminando a pesar de las pruebas. El amor de Dios. Vayamos a Primera de Juan, para ir finalizando. Primera de Juan,
gusta mucho el capítulo 5, cómo termina. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, aquí termino. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entiendo el amor de Dios. Ahora, la pregunta es, Dios me ama y me redime. ¿Amo yo a Dios? La respuesta está aquí en estos versículos. ¿Cuál es la evidencia de que tú amas a Dios como dices, y sirves a Dios como dices, y que tu motivación es Dios y el amor que ha hecho por ti, ese amor redentor? Cuando hago lo que Dios me manda. ¿Estás obedeciendo al mandamiento, a los mandamientos de Dios y de Cristo? No me conteste. Tenga en su corazón esa respuesta. De verdad nos falta. Nos falta a muchos mandatos de Cristo para su iglesia. Nos falta obedecer al primer mandamiento, que cambió. El primer mandamiento del decálogo es: no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento de Jesús a la iglesia? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y está igual, él lo pone parejo. Y aquí más, ya, tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando a tu prójimo, a tu cercano? ¿A tu próximo, a tu derecha? Si aman unos a otros, entonces hay problemas, porque eso es un mandamiento exacto y directo. De hecho, lo que va a definir tu cristianismo es que tanto amas a tus hermanos. Punto. Porque si tú no amas que tú has visto, está ahí contigo todos los días, tú vas a amar a Dios que está en el cielo que tú no has visto. Eso no es lógico. Por eso dice, usted no ama a nadie, usted ama a Dios. Y eso no es para todos. Para todos. Entonces, yo te digo esto porque en amor a Dios nos mofamos mucho y en verdad entendemos estos principios. Esto yo se lo he predicado varias veces. Pero no es en las palabras ni el conocimiento aquí, es hacerlo aquí para volverlo práctica. Has perdonado, has pasado por alto, has soportado el pecado de otros. Necesitamos reflexionar, porque este pasaje dice: óyeme, de verdad ama a aquel, a esa adúltera, ve, búscala y ámala. Eso fue lo que Dios le dijo a Oseas. Léalo, usted el versículo 1 de nuestro pasaje. Dice: ámala, 3:1. Pero esas adúlteras, ámela, rescátela, busque la forma, pague por ella. Pero ¿qué pasaría si Oseas diría: Señor, yo no voy a pagar por la mujer que se fue con otro? ¿Y cómo es eso? ¿Qué corazón muestra Oseas si Dios le manda eso y no lo hace? No, tú estás entonces faltando. ¿De acuerdo? Yo tengo que enfocarme en que así como Dios me ama y yo soy fiel, yo tengo que también ejercitar eso amando a otros y soportándolo y pagando el precio de ese amor. No es fácil, porque hubo alguien que lo pagó por ti en una cruz y no abrió su boca. Y al final digo: perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús pagó por aquel que le lanzó que le metió una lanza en la costilla. Y le metió, y a veces uno lo ve y que nada más hizo así. Y usted no sabe si batuqueó y abrió bien para que la sangre terminara de salir. Ustedes lo ven en una película bien bonito. Pero cuando alguien estaba en la cruz, era un vivo entre los muertos, era un muerto viviente. Había que darle puñetazos hasta que se abriera, hasta que las espinas clavaran el cráneo. Eso no importaba, nadie te iba a juzgar por eso.
aguantamos nosotros ese amor, porque dice que con el amor de Cristo yo debo amar a otros. Entonces, ¿amamos nosotros igual? Vamos a reflexionar y no nos hagamos los espirituales y tratemos de reflexionar en esto para ponerlo en práctica, a ver cuáles son los humildes, los que dan el brazo a torcer primero. En conclusión, hermanos, el amor es herido, es sacrificial, el amor de Dios es santo. El mensaje de Oseas no es Dios ignora el pecado, sino que lo soporta, lo restaura, provee redención. Pero también muchas veces el amor tiene que ser expresarse en disciplina, expresarse de alguna manera para escarmentar, como hace Dios con sus hijos. No esperemos esto y vamos a actuar en consecuencia de lo que Dios usa en su palabra, para que no tengamos nosotros ninguna queja. Vamos a orar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.